tenemos a una invitada que me hace de verdad sentir muchísima gratitud. Ella es Rosalvi Marte, es mi mentora de negocio, así que para mí me llena de orgullo que hayas dado ese viaje hacia República Dominicana. Sé que no fue solo por mí, pero ya que estás aquí, gracias. Bienvenida a Conecta con tu negocio. Gracias, María Eugenia. Claro que sí. Para mí es un súper placer desde que me habías invitado al podcast y te comenté que venía de viaje. Me sentí que podía hacerlo en vivo. Entonces aquí estamos. Es muy lindo y yo quiero hacer un énfasis porque hoy vamos a hablar de mentorar negocios, vamos a hablar de internacionalización, que es la línea que hemos seguido en este podcast, pero yo quiero hacer una pequeña pausa para hablar de ti, el ser humano que eres. Más allá de la parte profesional, o sea, tú eres consultora de negocios, consultora de marketing, trabajas a nivel internacional con muchas empresas, incluyendo desde aquí República Dominicana, vives en Estados Unidos y aún así no te limitas al territorio que tienes, pero tú eres mamá, una persona sumamente emprendedora, un ser humano extraordinario. Yo quiero que tú le cuentes a nuestra audiencia cuál es esa faceta en la que te encuentras ahora como persona. ¡Wow! Yo estoy muy bien. Sí tengo mucho en mi plato, como dijiste. Tengo muchas responsabilidades, pero yo me encuentro en una faceta de conectar conmigo. O sea, es lo mejor que puedo decirte en este año 2023. Por mucho tiempo yo he trabajado, o sea, yo nunca he parado de trabajar. Desde que me mudé a Estados Unidos, empecé a trabajar y nunca he parado. Y luego que el mundo corporativo, la vida que todos conocemos y que me volví mamá, entendí que había un momento que yo tenía que volver a mí, a mi esencia, porque esa esencia se perdió, no solamente con el trabajo, sino también siendo mamá. Y es algo que tú escuchas mucho, pero tú no le pones atención hasta que estás pasando por el momento. Entonces, a mí también me pasó y yo me encuentro en una etapa de mi vida ahora mismo conectando conmigo, volviendo a mi esencia, haciendo las cosas que a mí me gustaba hacer, a mi propia identidad. O sea, yo me pregunté, ¿qué yo dejé de hacer desde los 18 años, que me mudé a Estados Unidos y me olvidé qué hobby yo dejé de hacer y qué yo puedo hacer ahora? Entonces, así yo estoy viviendo mi 2023. Me encanta y eso me lleva a una pregunta esencial. ¿Por qué haces lo que haces? Yo ahora mismo, o sea, puedo responder de esa pregunta de diferente manera. Ahora mismo, la razón por la cual yo estoy haciendo lo que hago no es la misma razón que yo empecé, para A ver. serte 100% honesta. Cuando yo empecé este rumbo, o sea, yo siempre he tenido la mente emprendedora, dándole para atrás. Yo empecé a emprender cuando tenía, no sé, 12 años con mis amigas en el colegio haciendo lacitos, cintillos. Y luego que me mudé a Estados Unidos, yo siempre ayudé a mi mamá tiene una tienda, siempre trabajé con mi papá en su empresa de consultoría y siempre he tenido como que la mente de crear, siempre he sido súper creativa. Diseñé hasta mi propio vestido de graduación porque un tiempo se me cogió con eso. O sea, tú has Entonces llegado a ser hasta siempre... diseñadora. Sí, o sea, mi vestido de graduación del colegio, yo lo diseñé, busqué los materiales y se lo llevé a una persona para que me lo hiciera. Entonces yo siempre he tenido la mente creativa y yo no te mentiría si te diría que lo que yo hago hoy es porque es la misma razón por la cual empecé. Entonces tengo diferentes rumbos y hoy en día llegué aquí porque quería libertad de tiempo. O sea, me encantaba mi trabajo. Yo estudié negocios internacionales y pude trabajar como en ventas internacionales, marketing, y me encantaba. Pero el tiempo, como yo quería pasar el tiempo con mis hijos, no lo tenía. Entonces, esa fue la razón por la cual yo decidí abrir mi consultoría. Pero ya yo tenía un hobby, que no era un hobby, era como un emprendimiento, que yo vendía ropa online. Entonces, yo no lo veía como un negocio, yo lo veía como un hobby. Entonces, yo empecé por ese camino y quería libertad, más horas para mí, etc. La verdad es que no sabía lo duro que iba a ser porque no era que tenía al principio más horas para mí, o sea, trabajaba más. O Y sea, que esas horas que tú perdí en el tráfico, de 4 o 5 horas en el tráfico, ahora lo de invertías adicional a el tu negocio, negocio. claro que sí. O sea, yo no puedo mentir en eso, que muchas personas les gusta mucho romantizar lo que es tener un negocio online, principalmente en ese tiempo de la pandemia. Hubo un boom de tantas personas
Y yo trabajaba mucho más, o sea, yo no me paraba de mi computadora los fines de semana también, y más que estábamos encerrados, entonces también agrego que eso a lo mejor me ayudó a impulsar más. Entonces yo digo que es un momento de push y de pull, o sea, en ese momento fue el tiempo ocupado, tuve burnout, o sea, me quemé, pero aprendí mi lección y de eso se trata, de aprender. O sea, yo soy una persona que cometer errores me ayuda a seguir mejorando, innovando y cambiando. Entonces, hoy en día, yo tengo este negocio después de que me enfermé por un tiempo porque yo quiero tener un mejor estilo de vida. O sea, no es la misma razón por la cual yo empecé. Entonces, ahora es más enfocado a mi bienestar, a sí, tener un negocio que te genere, que te guste, pero no tengo el mismo enfoque de antes. Tú mencionabas, hablábamos en privado el otro día, de justamente eso, de una conferencia a la que fuiste y había una frase que te movió mucho, de que el negocio tiene que también hacerte la vida rentable, hacerte la vida feliz. ¿En qué momento de un negocio realmente tú te puedes dar ese lujo de pensar eso? Porque según lo que nos inculcan, cuando comenzamos un negocio a emprender, es como que tienes que darlo todo, tienes que esforzarte demasiado, y hay otra línea que dice, no te esfuerces mucho, cógelo suave. O sea, en realidad, ¿cuál sería tu recomendación como una persona que ha mentorizado a tantas personas, de cómo debería ser la relación trabajo y vida personal en cuando tienes un negocio? Dos cosas. Nadie aprende con cabeza ajena, ¿verdad? Ese es el dicho. Yo siento que tú tienes que, por más que un mentor te diga, por más que yo le pueda aconsejar a un cliente, al final el cliente debe hacer lo que siente que debe hacer. Porque yo te puedo decir, mira, a mí me pasó esto, yo me quemé por trabajar tanto, pero tú tienes como una alegría cuando tú estás emprendiendo, que tal vez ya yo pasé por ese momento que me quemé, pero para ti tú no, o sea, tú tienes la energía. Entonces yo pienso que cada caso es diferente y depende en qué momento tú estás, depende de tu estilo de vida. O sea, si tú eres mamá, si tú tienes temas de salud, entonces yo pienso que eso es individual. Ahora, yo siento que si hoy en día todo el mundo, o sea, veo que tantas personas quieren emprender, que tengo mi opinión sobre eso, yo siento que lo mejor que tú puedes hacer es buscar a alguien que haya caminado ese camino. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a inspirar, a lo mejor te va a decir los errores que ha cometido y tú entonces decides si irte por la izquierda o irte por la derecha. Me encanta eso y eso me lleva a la otra pregunta que tenía de cuáles son las características o qué debemos tomar en cuenta al momento de elegir un mentor y por qué es tan importante tener un mentor de negocio o un consultor de negocio. Yo personalmente, desde antes de tener clientes ya tenía mentores. Entonces, es sumamente importante porque tú necesitas a alguien que sea como tu accountability. O sea, que te lleve de la mano, que esté ahí contigo, como un coach. O sea, hay diferencia entre mentor, coach y consultor. Pero hay personas que tienen un blend, como yo hago eso. Entonces, el accountability yo siento que es una de las cosas más importantes porque tú eres tu propio jefe. Entonces, ¿a quién tú le reportas? Entonces, si tú tienes un mentor, un coach que te dice, mira, o sea, ponte la pila, vamos a ponernos en esto. O sea, te ayuda a tu negocio. Entonces te mantiene en una línea donde tú, o sea, estás más enfocado y vas hacia tu objetivo y hacia tus metas. O cuando vienen las temporadas bajas, la temporada donde tú no tienes ningún tipo de deseo de continuar. El otro día conversaba sobre eso, sobre qué difícil a veces cuando tú eres el dueño de un negocio o tú manejas proyectos, tú tienes que liderar al equipo, tú tienes que liderar e inspirar a otros. Y a veces eres tú el que necesita ser inspirado y ser motivado y poder tener el enfoque en lo que tienes que hacer. 100%. Si yo no tuviera mentores, consultores encima de mí, yo no puedo, como yo siempre digo, you cannot pour out from an empty cup. O sea, si la taza está vacía, ¿qué tú vas a echar? Entonces, es sumamente importante porque no solamente por tener una accountability, sino también que ya esa persona ha caminado el camino.
O sea, te va a facilitar la vida. Y cuando queremos ahorrarnos dinero en que no, yo lo voy a hacer. Sí, hay ciertas cosas al principio que yo recomiendo. O no lo hagas ahora. Por ejemplo, hay personas que vienen donde mí y me dicen, yo quiero una página web. Y yo ni siquiera he empezado con los servicios. O sea, hay momentos para todo. Pero yo pienso que todos necesitamos. O sea, si tú quieres tener un negocio exitoso y tú piensas que te lo sabes todo, eso es arrogancia. Todos los días debemos de aprender. Entonces, ya sea de libro, ya sea de podcast, ya sea de mentor. Entonces, yo personalmente, para elegir un mentor, miro a quién esa persona está mirando también, porque eso es de proximidad. Por ejemplo, yo he trabajado con los mejores mentores de Estados Unidos, directamente e indirectamente. O sea, yo tuve una mentora que trabajó con un mentor que yo hubiese querido trabajar y lamentablemente yo no tenía el dinero para invertir en ese mentor en ese momento específico. Yo estaba empezando mi negocio, pero a través de ella yo pude aprender de lo que él hablaba, porque ella siempre compartía. Entonces, Claro. yo pienso que mirar en dónde está esa persona, mirar el estilo de vida de esa persona. En Instagram la gente le fascina, o sea, tú te puedes dar cuenta qué es realidad, qué es mentira, hay mucho. Entonces, yo pienso que no es una manera de tú mirar, o sea, 100% si esa es la persona con la cual tú quieres trabajar. Yo pienso que tú deberías entrevistar a tu mentor y preguntarle, o sea, Eso es así mismo genial. como... Eso me recuerda a nuestro encuentro, nuestro primer encuentro. O sea, para que la gente sepa, tú y yo nos conocimos porque ambas participamos de un programa de Vilma Núñez, Ujú. el programa de negocios. Y en ese tiempo, mi mentalidad era, bueno, quizás yo pueda ser mentorizada por Vilma. Pero entré a este programa con la mente en blanco, con, bueno, vamos a ver qué sucede, cómo fluye. Y nos conocimos ahí y fue como, ok, ya entendí. Yo necesito una persona que esté en el camino lo más cercano posible a lo que yo estoy y que pueda entenderme, por lo tanto, y entienda, ¿verdad?, cuál es mi situación actual. Y me llamó mucho la atención el cómo tú me transmitiste todo eso y entender de que en una misma línea podemos las dos estar siendo mentorizadas de manera diferente por una persona y hacer una conexión también y encaminarnos hacia otro rumbo, que fue lo que nos pasó al final. Sí. Y yo de verdad que creo que fue una de las mejores decisiones de negocio que tomé, el poder dejarme acompañar. Porque sí, es lo que tú dices, uno se deja acompañar de muchas maneras, a través de los libros, participando de conferencias, participando de programas como el que vivimos tú y yo, y de muchas otras formas, pero cuando es algo más cercano, cuando tú puedes desahogarte, yo recuerdo esa conversación, yo necesito tener una persona con quien hablar, tápate los oídos, Alba, de mi equipo, al tener alguien con quien hablar que no sea mi equipo, porque hay Sí. cosas que tengo que ventilarlas, que son muy personales o que son muy del negocio, que solamente con alguien que ya ha recorrido ese camino lo puede entender y me puede dar un consejo que me sirva. Yo me acuerdo perfectamente, porque ese es otro punto. Tú tienes que mirar en qué etapa está tu negocio. Tú necesitas templates, tú necesitas cursos. O sea, todos tenemos un comienzo. ¿Quién no ha comprado un curso? ¿Quién no tiene un banco de cursos que no ha empezado? Y lamentablemente, a veces los cursos no es lo que te lo va a hacer. O sea, tú puedes aprender, saberlo hacer, pero eso no significa que tú tienes una persona ahí mirando, preguntándote, retándote Sí, y dándote ahí hasta duro. cuestionando, o sea, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué no da el paso? ¿Y qué es lo que te detiene? No, pero da el paso, o sea, ¿qué te Exacto. detiene? Entonces, cuando un curso no te va a dar eso, a mí me encanta, yo he consumido diferente. Yo he estado en mastermind, grupos, eventos, conferencias, o sea, yo lo he hecho, todo lo que yo puedo hacer, yo siempre lo he hecho. Ahora yo entré a una etapa donde curso para el equipo. Yo no tengo tiempo de sentarme a tomar un curso. Yo prefiero pagar más y que tú me dediques un día o 2 días o hasta una semana. Yo prefiero hacer eso a sentarme a tomar un curso. Depende también, pero Depende también tu modo de vida, o ujú, sea, realmente tú tienes hasta las condiciones económicas, la etapa del negocio en la que tú te encuentras. Yo creo que lo más lindo de entender el proceso de ser mentorizado de una manera distinta, más cercana, ha sido también descubrir que yo puedo mentorizar a otras personas. Yo me limitaba mucho, claro, he sido docente universitaria por mucho tiempo, pero nunca es lo mismo. Tú te haces al final responsable también del éxito de otras personas. Eres parte de eso, aunque no estás ejecutando, estás acompañando.
Y yo creo que es uno de los mejores regalos cuando tú te dejas acompañar, que tú te das cuenta que también puedes ser mentor hasta de tu propio equipo, Ujú. Sí, porque tú te das cuenta que hay una metodología distinta en la cual tú puedes trabajar y empujar tu negocio. sí. Y para terminar con eso, un mentor o un consultor tiene, o sea, un buen mentor y consultor, mira a tu empresa como un partner. Sí. O sea, no es que yo te mando, no es que tú estás por abajo de mí, no es que... no, o sea, somos personas que vamos a aprender de cada una y yo soy tu partner. O sea, yo te estoy ayudando con tu empresa, te estoy dando asesoría a tu equipo, etcétera, pero no significa ni que yo esté más alta. Somos dueña de empresa. Sí. O sea, estamos en el mercado, es business to business, B2B. Entonces, yo siento que también en donde estamos viendo hoy hay que cambiar un poco la mentalidad. O sea, no es que un mentor está por encima de ti y también cuando tú estás en ese rubro, o sea, tienes una agencia, yo tengo una agencia, no pasa nada. Exacto. Hemos trabajado perfectamente Sí. bien. Entonces, yo creo que tenemos que abrir un poco la mentalidad también en la industria del conocimiento hoy en día. Totalmente. Y para cerrar el tema de los mentores, ¿qué consejos así o qué gran consejo tú le darías a quien entonces se está dejando acompañar de un mentor? Si tú vas a invertir dinero, invierte tu tiempo. Porque de nada vale que tú inviertas dinero en un mentor y que tú no hagas lo que tú tienes que hacer o que tú no estés pendiente a las reuniones. Por ejemplo, yo personalmente no acepto reuniones desde un carro o no, o sea, no. Si hay un caso que tiene que pasar porque pasa en emergencia, está bien. Pero yo creo que si tú estás invirtiendo dinero en tu negocio, tú tienes que invertir el tiempo. Tomarlo en Porque, serio. exacto, tomarlo en serio. Y puede que yo he tomado reuniones del salón, o sea, yo he tomado reuniones, Bueno, yo. sí, pero todo depende, o sea, el enfoque no es que tú me vas a tener a mí en speaker y tú vas a estar manejando, no, esto no es un workshop, no es un curso, es una conversación, estamos analizando, estamos creando una estrategia, entonces Se es necesita una comunicación. atención plena. Exacto, entonces es una de las cosas. Y lo segundo es que si tú eres un emprendedor, tú tienes que tener un fondo para seguir invirtiendo. O sea, no es que ya mi negocio arrancó y que ya yo cumplí las metas. Sigue más, o sea, sigue más. Porque algo que yo veo mucho, que me molesta, o sea, lo voy a decir aquí, aprovechando, es que las personas están creando negocios para hoy. Sí. O sea, en la pandemia hubo un boom y muchos negocios han cerrado, pero las personas están creando negocios para hoy. Y yo hablaba con una cliente el otro día y yo le dije... Quiero mencionar dos cosas. Una, ¿cuál es tu plan de retiro? O sea, no hay que esperar, por ejemplo, en Estados Unidos a los 62 o lo siguen subiendo a 65, para tú retirarte. Hay estrategias que podemos utilizar nuestro negocio como un banco para producir dinero, reinvertirlo y crear más dinero para no tener que esperar a X tiempo para retirarnos. Entonces, no es crear un negocio y comprarme la cartera más cara. O sea, todo el mundo hace lo que quiera con su dinero. Pero si tú te pones a pensar, la mayoría de personas exitosas en Estados Unidos que pueden darse muchísimo lujo, no se No lo lo dan. hacen. ¿Por qué? Porque piensan, voy a invertir $1,500 en una zapatilla o déjame invertir estos $1,500, ahorrarlo para ahorrar $20,000 para invertirlo en un fondo de inversión de real estate. O sea, si tú te pones a ver, yo veo eso mucho en Instagram, o sea, hay dos tipos de negocio. Uno de enterprise, que tú estás creando un negocio para tú tener la posibilidad de valorarlo y venderlo, o un negocio de estilo de vida, donde ese negocio de estilo de vida, yo gano $5,000 y déjame gastarlo y hacer esto. No pasa nada, pero si tú tienes que elegir cuál tú estás creando. Si tú estás creando un negocio, independientemente tú no lo vayas a vender, tener la estructura y tener la posibilidad de que algo que tú creaste tiene un valor y tú lo puedes vender y retirarte o dejar de trabajar a cierto punto o déjame seguir creando un negocio de estilo de vida porque yo tengo otras fuentes, no pasa nada, tú solo tienes que elegir cuál tú quieres hacer. Entonces, esa es como que mi opinión en eso.
Wow, yo creo que a algunas personas le han movido el piso. Yo, cuando tuve una asesoría en la que hablamos de este tema, creo que la pregunta fue todavía mucho más dura. Eh, ok, María Eugenia, si tú mañana tienes que vender tu negocio está listo para hacerlo. Y yo, pero yo nunca he pensado en vender mi negocio, o sea, ¿qué tú estás diciendo? Sí. Pero realmente esos dos consejos me parecen brutales y yo creo que son la pauta para establecer el aquí y ahora, como tú decías, no pensar solo en el negocio del mañana, de la hora, sino del mañana. Tengo otra preguntita, pero vamos a pasar a una parte de la internacionalización de negocios. En esta nueva temporada de Conecta con tu negocio hemos estado hablando con algunas personas sobre acciones, estrategias para poder encaminar un negocio, aunque sea local, pero que tenga una exposición, una expansión más mundial. Y hemos tenido algunos feedbacks sobre eso y me encantaría, tú que estás incluso en ese mercado, que pudiera darnos algunos consejos para aquellos dueños de negocio que quieren expandirse más allá de su territorio. O sea, este es mi tema favorito Sí. porque yo estudié negocios internacionales. Entonces, la razón por la cual era por esa misma razón. Yo tenía una visión cuando yo tenía 9 años. Yo decidí que quería estudiar negocios internacionales. No sé cómo, pero fue lo que decidí y fue lo que estudié. Y yo me imaginaba, yo decía en ese mundo, yo quiero aprender mandarín porque China va a dominar el mundo. O sea, yo no sé qué pasaba por Oh, mi wow. mente a los 10, 9 años que yo pensaba así, no sé. Y yo estudié mandarín. Yo me puse a estudiar mandarín porque yo decía que ya yo entendía y hablaba francés, inglés, español, y que yo necesitaba el mandarín porque yo me iba a China y yo tenía que hacer negocio entre Estados Unidos y China. No sé cómo yo pensaba así. Pero trabajando de adulta, exactamente fue lo que hice. O sea, no tuve que hablar mandarín, sí tuve comunicación con diferentes partes del mundo porque trabajé con todos los continentes. Y algo que yo puedo decir es que toda empresa puede ser internacional. Las empresas que yo trabajé eran empresas pequeñas familiares y eran, o sea, billonarias, donde tal vez muchas personas no lo conocían, pero eran alguna Fortune 500 y todo empieza con el querer. Yo soy muy amante del marketing tradicional, por eso mismo, por el negocio internacional, porque hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter. Pero yo recuerdo cuando yo le vine a traer a una de las empresas que hiciéramos un canal de YouTube, que utilizáramos Twitter, que LinkedIn, y ellos eran como, ok, la jovencita con las redes sociales. Hace muchos años atrás, pero todos esos negocios facturaban muchísimo sin tener presencia digital. ¿A qué voy con esto? Las relaciones y las conexiones. Eso fue lo que movió el boom de negocios internacionales. Incluso en ese tiempo era una carrera que casi nadie escuchaba, que solo se podía estudiar en Estados Unidos. Y esos negocios internacionales era como que wow. Todo el mundo me decía wow. Y hoy en día... Como del futuro, eso no Exacto, es para aplicarse ahora. Exacto. Y mira, hoy en día, o sea, esto es negocio internacional. Sí. Porque tú vives en República Dominicana, yo vivo en Estados Unidos, nos conectamos por Zoom, eso es negocio internacional. Entonces, yo pienso que tú puedes tener una tienda de galletas y tus galletas pueden ser vendidas en Estados Unidos. O sea, quiero dejar constancia que es la primera vez que nos vemos presencialmente. sí. Y tenemos Entre ya... tantos años. Sí, y tenemos tiempo trabajando juntas. Entonces, y es como que nos conocemos toda la vida. Sí. Entonces, yo pienso que depende de tus metas, o sea, hacia dónde tú quieres llegar. Yo ayer fui a un mercado, a casa se llama, un restaurante y como un healthy store. Uh-huh. Y yo me quedé impresionada porque las cosas que tú sabes que yo vivo una dieta sin gluten, sin lactosa, y por eso precisamente me recomendaron el lugar. Pero yo me quedé en shock porque yo vi las mismas papitas que yo compro allá en mi casa y yo dije, wow, yo sé quién creó estas papitas. O sea, en mi mente es como, fue una chica mexicana uh-huh. que tenía problema igual y es una marca recientemente nueva. Otra marca también de una mamá y un niño que viven en Nueva York, que tengo una clienta que es amiga de ella, y yo verlo aquí en República Dominicana,
para cualquier persona como que, no, o sea, es una marca que Es muy importante ese paso. creció en una casa en Nueva York. O sea, galletas, una mamá con un hijo que tenía problema de Crohn's disease y yo lo estoy viendo aquí. Entonces, no importa si es una tienda de traje de baño, tengo una clienta que tiene una tienda de traje de baño, o sea, no importa, tú puedes tener una estrategia internacional, ya sea como speaker, ya sea como marca local, ya sea como servicios, y yo pienso que la base es tener una persona, una conexión, o sea, porque si ya una persona tiene conexiones. Y la visión Y la también. visión. O sea, tener las ganas y tener conexiones. Yo siempre voy a decir que tu network is your net worth. O sea, nadie me va a sacar de eso. Porque el nivel de proximidad, o sea, siempre estábamos, decían antes que estábamos a 6 personas de tener el próximo contacto. Eso ha bajado. 3 personas con las redes. Y como el mundo ha estado evolucionando, o sea, yo me quedo en shock cuando yo conozco una persona que conoce una persona que yo admiro tanto. O sea, que tiene su número de teléfono y todo. Y yo digo, wow, o sea, si algún día yo necesitara ese contacto, puedo pedírselo a esa persona, puedo pedirle un favor. Entonces, para mí esa es la clave de internacionalizarte hoy en día. Excelente. ¿Cuál ha sido en los últimos años, porque te has mencionado pandemia y toda tu transición, cuál ha sido tu mayor reto como dueña de negocio? El mayor reto fue mi salud. Ok. Porque cuando yo me enfermé, yo pensé en cerrar el negocio. Y fue como, yo creo que es la primera vez que le digo así en vivo. Porque yo dije, yo tengo todo lo que yo necesito para que el equipo siga funcionando. Y yo, aunque lo tenía, y yo hablé con mi equipo y le dije, o sea, yo no sé, porque hoy yo me levanto bien y mañana no. O sea, yo tengo que mover llamadas, yo tengo que hacer esto. Y nadie sabía, incluso cuando yo te comenté, recuerdo que te quedaste, yo no sabía que todo esto estaba pasando, porque yo decidí quedarme con los clientes que ya tenía y decidí dejar de generar más ingresos porque yo no me sentía bien. Y eso fue como un shift mental de que, espérate, me empujo porque tengo estos proyectos, que me llegaron proyectos, o sea, eran como clientes súper ideales y yo tuve que decir que no a ingresos en un momento donde yo me sentía como que, wow, lo que yo quería me está llegando, pero yo tengo que decir que no. Esa toma de decisión de decir no y ponerme a mí Te primero salvó la vida. fue como que yo siento que fue el reto mayor, porque yo pensaba no, ¿y si lo hago funcionar? ¿Y si...? Y hablaba con los doctores, y era, no, Rosario, tú tienes que descansar, y yo no soy una persona de sentarse en una cama, y tuve que, y yo soy creyente, o sea, yo creo en Dios, y yo dije, yo no puedo tampoco ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios me está parando, es porque Dios sabe que yo siempre estoy en el go. Nunca me tranquilizo. Entonces Dios me está dando una pausa a mí. Y fue lo mejor que me pasó. O sea, yo decir y tener la madurez de decir, no necesito más ingresos ahora. Ese es el pensamiento, no quiero, no lo necesito ahora porque necesito enfocarme en mí. Exacto. Y tener un equipo que me dijera, no, tú no vas a hacer el negocio. Y fue como un pensamiento. Me porque encanta eso. O sea, la gente... tu equipo fue el que te dijo, no, o sea, espérate. Sí, Nosotras podemos seguir. Sí, o sea, yo recuerdo que hice un viernes y yo estaba, o sea, yo soy súper cercana a mi equipo, o sea, súper mega cercana. Y soy vulnerable si tengo que ser vulnerable. Yo no soy una persona inhumana de que si me está pasando, no, ya saben lo que me está pasando. Algo está pasando con mi hijo, o sea, sí hay que tener un límite, depende, cuando son temas de negocio, pero si yo estoy y me ven apagada y me preguntan, ¿qué te pasa? Nada. O sea, no me pasa, Claro, ¿cómo que no claro me que te pasa pasa nada? algo. Claro que pasa algo. Entonces, yo tengo esa relación con mi equipo y yo recuerdo que le dije, yo estoy preocupada porque yo no me siento bien. Entonces, tenemos todos estos proyectos de agencia, porque la consultoría soy yo soy la cara de la consultoría y eso yo lo puedo hacer. Pero yo no tengo el cerebro ahora para ponerme a hacer estrategia de marketing, siendo honesta. Yo no sé si no sé. Entonces, vamos a terminar este proyecto y vamos a tomar una pausa. No. O sea, no, nosotros tenemos todo automatizado, todo está funcionando. Nadie se va a dar cuenta de lo que está pasando. Así me dijeron, nadie sabe, ni nadie se va a dar cuenta. Y así mismo fue, pasó casi 1 año y medio. Y yo me desaparecí Claro, de las redes. también tú trabajaste mucho el delegar y contar con personas buenas en tu equipo.
preparadas y que tú también preparaste. Sí. Y tú sabes que dentro de las cosas que quería preguntarte está eso. ¿Cómo logramos llegar hasta ahí? O sea, delegar de tal manera que tu negocio funcione sin que tú estés ahí. Tenemos que tener una visión y un liderazgo más allá de lo que la mente está programada. Eso de que yo estoy por encima de ti, que yo soy la jefa, que aquí mando yo, esa no es la mentalidad de hoy en día. La gente se va a ir. La gente sabe que puede conseguir y tener un emprendimiento de lo que sea. Entonces, si yo, que era empleada, me salí de mi trabajo, ¿qué me hace pensar a mí que yo tengo un equipo y no va a ser lo mismo? Y yo me siento tan orgullosa de las personas que yo he contratado como equipo, al punto que justo antes de venir para acá, alguien que vino a trabajar conmigo, que fue una intern, y fue su primer internship de marketing, consiguió un trabajo en HubSpot, que me siento súper orgullosa de ella, y luego de ahí quiso abrir una agencia, abrió la agencia y acaba de contratarme para que yo sea su Oye, mentora. qué bien. Para mí, cuando el equipo, yo le comenté, o sea, esta chica va a trabajar con nosotros, todo el mundo estaba como que, wow, qué chulo, o sea, qué full circle moment. Sí. Y yo dije, que una persona haya trabajado conmigo, y diga, no, ella es la persona que yo voy a trabajar para crecer mi negocio. Y que lo vea como, ella no es una competencia para mí. Exacto. Y que yo también tenga la mentalidad de que, oh no, ella trabaja conmigo, ¿cómo yo la puedo ayudar? No, yo estoy súper contenta porque yo sé el potencial que ella tiene y yo me siento tan orgullosa y como, wow, que tú confías en mí para que yo te ayude a crecer tu negocio. Y eso, o sea, eso para mí creo que fue el lunes que nos reunimos. Y yo me quedé como que en shock. Y yo dije, wow, yo estoy viviendo la visión que yo quería vivir. Porque ayudar a personas dentro del equipo también fue el propósito de mi negocio. Y como tú dijiste, también prepararlo, o sea, delegar, pero estar ahí. O sea, no es, tú trabajas aquí y yo te pago y... Yo vengo un día a la semana y bye, Y no no sabes de hablamos, mí. no. O sea, tú tienes que crear una cultura que tu equipo sabe de tu familia, tú sabes lo que está pasando, es una familia. Y yo siempre lo digo, mi familia va primero, luego va mi equipo y luego los clientes. Porque las que están ahí, ayudándome a mí, levantando todo, son ellas. Entonces, yo tengo que ponerla ahí mismo. Entonces, yo pienso que si no tenemos una cultura de delegar y de que tú piensas que tú lo puedes hacer todo y que sin ti no funciona, tú no tienes un negocio. O sea, tú tienes un negocio que no va a crecer de la manera que tú quieres que crezca. Y por el otro lado, si tu negocio depende de que tú estés ahí 100% o que no, que yo soy la única que solo puedo revisar la finanza. Una pregunta, hemos visto cómo han crecido las compañías de tecnología. Un ejemplo, Steve Jobs. No tenemos iPhone. La compañía sigue corriendo y sigue exitosa. Él está, no está. ¿Qué mega estrategia es esa detrás? De dejar un legado, que una empresa siga funcionando aún tú no estés. Ahora que tú mencionas legado, me causa curiosidad entender qué es lo que viene. Hemos pasado por una pandemia, hemos vivido una post-pandemia muy intensa de muchas maneras. Hay muchos dueños de negocios que estamos redescubriéndonos y reenfocando también nuestra visión sobre los negocios, pero nuestro contexto también está cambiando. Desde tu perspectiva, ¿qué nos depara a los dueños de negocio en el contexto actual? Muchos negocios ya están cerrando. Y si tú no vas con lo de la tecnología, como vemos que AI está creciendo, y no nos ponemos, o sea, no estamos mirando, el otro día yo compartí, si tú no estás leyendo y tú no estás mirando los trends que vienen, eso es lo primero. Sí. No importa que yo te diga de lo que va a pasar, si tú no estás ahí mirando, o sea, tú estás en el driver's seat de tu negocio. No podemos pretender que el mentor y todo el mundo a nuestro alrededor nos diga todo lo que va a pasar. Entonces tú tienes que educarte tú mismo para ver qué es lo que va a pasar. Y yo siento que los negocios que abrieron, que no tenían un propósito, o los negocios que no tienen una visión clara y concisa y que no simplemente empezaron un negocio en pandemia porque estaba a la moda. Sí.
y que no han invertido en ellos y pretenden cobrarle a una persona dinero sin invertir en ellos primero. O sea, todo eso ya se está destapando, lamentablemente. Entonces, van a seguir las personas que quieran seguir invirtiendo no solamente dinero, sino tiempo en innovar, en crecer. Y también los equipos. Si tú pretendes tener un equipo por debajo de la manga, no estamos en ese tiempo. O sea, estamos en el tiempo de flexibilidad, de trabajar también el salario Todo está emocional. cambiando, todo está El cambiando. salario emocional, o sea, no hay que trabajar 40 horas a la semana toda la semana. No hay que trabajar 5 días a la semana toda la semana. No hay que tener un sistema de vacación obligatorio que si tú no acumulaste tanto, o sea, la vida pasa. Entonces, una persona, por más que se quiera ir a otro trabajo que le paguen más, va a pensar, espérate, me van a pagar aquí más y me van a quitar todos estos beneficios que si yo tengo que ir a salir un momento y yo no tengo un problema, se va a quedar contigo. Se va a quedar contigo porque el salario emocional le va a pesar más. Y hay Esa que saber flexibilidad. hacerlo también. Exacto. Entonces, claro que hay que tener un límite porque tampoco nos vamos a hacer los locos y cógete ya lo que te dé la gana. No, entonces hay que tener un límite. Por último, esta pregunta es muy personal. Y ya te la advertí antes de que comenzáramos a grabar, pero es algo que creo que resume un poco lo que ha sido nuestra conversación aquí, muy extensa. Ya me están haciendo señas de aquí detrás. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tú te dirías a la Rosalvi del pasado? O sea, si tuvieras que ir a darle esos 3 consejos a la Rosalvi del pasado, ¿qué le dirías? Cree más en ti. Aunque me pusiste aquí como china. Cree más en ti. No mires tanto lo que el otro está haciendo. Y no dejes de soñar. O sea, no dejes de soñar. Porque si dejamos de soñar, paramos de tener esa emoción de seguir empujando. Entonces yo pienso que esas eran las 3. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por escucharme en este episodio. Fue muy lindo. Me encantaría tenerte en como en 50 más, porque yo sé que va a ser de mucho valor para la gente. Pero ya saben que estamos haciendo un especial de esta temporada con entrevistas de personas extraordinarias como Rosalvi. Y espero que puedas seguir escuchándonos en Conecta con tu negocio. Soy María Eugenia del Pozo y nos vemos pronto.